Quisiera rogarles que nos pusiéramos un momentito de pie y vamos a hacer una breve oración para pedir la bendición de Dios y su guianza para que todo lo que esta noche sea compartido venga de Él. Amén. Señor, yo te agradezco porque me vas a dar el privilegio de compartir la palabra en este momento. Yo te ruego que sea el Espíritu Santo el que use mi vida. En tus manos yo me deposito con toda confianza porque sé que eres mi Dios, eres mi Padre y me vas a usar, Señor. Quiero ser un canal de tu bendición y quiero llegar al corazón de tus hijos con esta palabra preciosa que tú nos das, Señor, esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Quisiera rogarles en San Juan capítulo 1. Viéramos por favor el verso 1. Dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? En Dios. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Hoy empezamos una nueva serie de mensajes y vamos a hablar y nos vamos a centrar en la doctrina del Hijo. A través del tiempo han existido millones de personas sobre la tierra y cada una de estas personas de diferentes razas, pueblos, credos, diferentes tipos de fe, en diferentes culturas, colores, tamaños. Toda esta gran población humana tiene una pregunta básica que hacerse. Y esa pregunta es: ¿quién es Dios? Y nosotros como cristianos sabemos que Jesús es Dios. Pero créanme que ha vivido mucha gente sobre la tierra. Y estuve investigando acerca de lo que ha sido la población mundial. Y me encontré con un experto en Estados Unidos. Y le copié ahí un cuadrito. Si pasamos a la que sigue, y fíjese que hay una serie de datos ahí desde que según ellos, hace 50,000 años empezaron lo que fue la humanidad, según los cálculos que ellos hacen con sus matemáticas y con sus estadísticas. Al final, en el año 2002, establecieron que sobre la Tierra habían nacido 106,367,669 humanos han nacido según los cálculos y según las tasas de natalidad. Ellos manejan una serie de fórmulas y dice que por supuesto que no es un número exacto, pero es una idea de la cantidad de gente que ha nacido. Fíjense cuántos miles, cientos de miles de millones de humanos, según los cálculos de ellos. Otros hablan de 55,000, otros hablan de 60,000 millones. El punto es que son un montón. Y ahora, toda esta población ha tenido que escoger entre creer en el Señor Jesús o no. Entre saber quién es Él y llegarlo a conocer, o simple y sencillamente vivir la vida como que si Él no existiera. Y ahí es donde en nuestro corazón nosotros nos tenemos que sentir dichosos. Saben que Jesús vino a la tierra y Jesús se hizo hombre, y cuando estuvo dentro de la gente que supuestamente eran los maestros de la palabra y los que enseñaban al pueblo de Israel el mensaje de Dios y la palabra de Dios, la ley como le llamaban ellos, esa gente cuando vino Jesús lo rechazó. De balde era todo lo que sabían y el conocimiento que según ellos tenían del Mesías, pero eran ignorantes de quién era Jesucristo. Los religiosos de su época, o sea, entendamos que era gente que era docta en la palabra, en la ley, en la letra, pero que no tenían el Espíritu de Dios, y por eso la revelación de Dios no estuvo con ellos ni en su corazón. Y hay una pregunta que es clave. Si pasamos por favor a la siguiente, la pregunta clave del universo sigue siendo la que está en Mateo 22:42. Aquí está Jesús hablando con ellos y les está diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Porque como ellos eran doctos
Y la promesa fue hecha a David. Si usted se recuerda, Dios le prometió a David que de él iba a nacer el rey, el ungido, que iba a reinar para siempre, porque así le dijo Dios a David. Pero ahí mismo Jesús les está diciendo a ellos, bueno, y entonces explíquenme, les dice Jesús, ¿por qué David escribió en el Salmo, dijo mi Señor, mi Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Entonces dice Jesús le dice, explíquenme por qué David llama Señor a ese hijo que le iba a nacer. Y dice que se quedaron calladitos y ya no le preguntaron más. Porque antes, cuando uno lee ahí en Mateo 22, antes de eso le están diciendo, para tentarlo, dice como el evangelista, como Mateo, dice claramente que para tentarlo le preguntaron que cuál era el más grande mandamiento. Y él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y les dio el segundo gran mandamiento, que era y a tu prójimo como a ti mismo. Y luego les dice de esto, ellos lo cuestionaron y entonces Jesús los cuestionó a ellos. Pero ya no les convino contestar. Fíjense que fue como cuando llevaron la moneda, ¿se acuerdan? Y que le dijeron, y es lícito que paguemos tributo. Y él dijo, denme una moneda. Y dijo, ¿de quién es la cara que está aquí? Y le dijeron, de César. Todos sabemos esa llamada, ¿verdad? Ahora, hubo otra también, cuando le dijeron que por qué él tenía la autoridad que tenía. Entonces él les dijo, vaya, les voy a contestar, pero contéstenme ustedes primero, ¿con qué autoridad Juan hacía lo que hacía de bautizar? Y entonces dice que ellos vinieron y empezaron a hacer ruedita, ¿verdad? Entonces dijeron, si decimos que no era de Dios, nos mata el pueblo, porque todos saben que Juan era profeta. Y entonces si le decimos que era de Dios, nos va a decir que entonces ¿por qué lo matamos? Entonces los metió en una encrucijada. Entonces le fueron a decir, no te podemos contestar, pero entonces yo tampoco les contesto, les dijo Jesús, ¿verdad? Ahora, la pregunta es esta, ¿qué pensáis del Cristo? La palabra Cristo es la misma palabra Mesías, solo que una es griego, la otra es hebreo, pero significa lo mismo, ungido. A un rey y a un sacerdote se le ungía con aceite, según el mandato divino, el mandato de Dios. Y Dios prometió un ungido, que eran las dos cosas, era rey y sacerdote, como Melquisedec, que es rey y sacerdote. Ahora si pasamos a la que sigue, vamos a ver, en esta prédica vamos a hacer prácticamente la introducción de lo que va a ser el tema. Y si me haces favor, fíjense que Cristo para el artista, Él es todo hermoso. Y en Cantares 5, si usted me acompaña a Cantares 5, vamos a leer los versículos del 10 al 16. Y aquí dice la palabra del Señor: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Fíjese qué interesante esto. Sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados. Sus mejillas como era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Fíjese qué descripción más poética de Jesucristo. Y aquí estamos viendo que para un artista Jesús es eso, todo hermosura. Ahora, ¿cuántos de nosotros vemos a Cristo como lo ve el artista? La primera parte, cuando puse las fotos que estaban ahí, son 2 cuadros que los hizo una niña. Ahorita no me recuerdo el nombre porque es mero. Algo como Anakin, como la de las galaxias, el nombrecito ese, pero algo así es el nombre de la niña. Es un prodigio esa niña. Y hace cuadros y sus cuadros predican. Y esos 2 cuadros que ella hizo, los hizo en base a que ella murió, tuvo una experiencia espiritual, vio a Jesús y Él le concedió a ella pintar.
Y entonces ella ha hecho cuadros muy hermosos. O sea, para el artista Jesús es algo precioso. Ojalá que para nosotros, aunque tal vez no somos pintores o poetas o grandes cantantes, pero que sí para nosotros Jesús sea todo hermoso. Amén. La hermosura de Él es de verdad algo que nos avasalla, nos cautiva, nos derriba la hermosura de Jesús. Miren, hermanos, Jesús hace cosas por nosotros. Murió en la cruz. Vino y se hizo hombre. No estimó, dice, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó. Isaías, cuando habla de Él en la crucifixión, dice, ese profeta al que llaman evangelista en el Antiguo Testamento, dice Isaías, ¿quién creerá nuestro anuncio? Y habla de que subirá como raíz en tierra seca, como algo que no es agradable. Dice, le veremos más inatractivo, dice. Porque ¿quién realmente quiere de Jesús? ¿Y quién realmente busca a Jesús con todo su corazón? Es raro encontrar personas que a diario quieran tener amores con Jesús. ¿Sabe que el libro de Cantar de los Cantares, la iglesia tradicional lo prohibió? Porque decían que era un libro demasiado sensual y provocador. Porque lo leían con los ojos de carne y no con los ojos del Espíritu. Porque a pesar de que es un libro hecho de la mujer de Salomón, realmente es un canto y un poema entre Dios y la iglesia, entre Él y nosotros. Y así deberíamos de ver al Señor como un señalado entre 10,000, como alguien hermoso y precioso. Ahora, si ponemos la que sigue, para el arquitecto es la piedra del ángulo. Estaba entre esta imagen y otra donde hay un arco y está la cuña, ¿verdad? La piedra cuña, que es la que sostiene el arco. Es increíble que en Europa, tú que fuiste, hay puentes de piedra que tienen siglos. Y ahí están, y tienen esa piedra angular, e incluso hasta la marcaban los arquitectos de esa época. Porque la piedra angular es Cristo Jesús. Y en 1 de Pedro 2:6 dice eso, dice, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahora, fíjese que no dice el que cree en ella, sino dice en él, porque se está refiriendo a Jesucristo. Y me gustó esa imagen porque es una cruz en un ángulo. Y la cruz es para nosotros la base. El sacrificio del Señor en la cruz del Calvario nos revela esa piedra angular, esa piedra que despreciaron y que siguen despreciando muchos, pero que es la piedra principal. ¿Sabe usted que el templo de Jerusalén fue construido en la base de una montaña? Ahora, ese es el monte Moriah, y frente a ese monte existe lo que es la ciudad de David, yendo un poco hacia el sur, y hay otra montañita. Y esa montaña se llama Monte Sión, hasta la fecha está ahí. Hay un lugar turístico, y hay varios lugares, pero hay uno que llamó mi atención. En Monte Sión sitúan el lugar en donde se celebró la última cena. Hasta la fecha, la tradición ubica en Monte Sión el lugar en donde Jesús participó de la Santa Cena última con los discípulos. Ahora, también en ese lugar está la tumba del rey David. Y en la época de Salomón, ya no solo se llamó Monte Sión a esa área, sino a todo lo que abarca, incluso el templo y parte de la ciudad. Porque la referencia de Sión es una referencia a la santa ciudad de Dios, a la santidad de Dios. Y el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús, esa roca angular que sostiene toda la iglesia. Una iglesia que no adora a Cristo, entiéndase que aquí lo puedo decir sin problema, los testigos de Jehová, los mormones. Una iglesia que no pone a Cristo como Dios y como lo que es y dice la palabra que Él es una iglesia que no puede permanecer. En esta iglesia nosotros declaramos que Cristo Jesús es Dios. Amén. Que se hizo hombre, que vino a la tierra, que murió y al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios. Amén. Él es Dios y es el único que salva. No hay otro medio de salvación. Solo Cristo Jesús salva. Ahora, si ponemos la que sigue. Para el astrónomo,
es el sol de justicia. Mire qué hermoso. Esta llamada de Malaquías la cité yo cuando estuvimos viendo las puertas. Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El sol de justicia es lo que debe alumbrar cada mañana a un hijo de Dios. Pero ¿cómo nos levantamos los hijos de Dios? Enojados, preocupados, atrasados. Y salimos corriendo de nuestra casa y no nos acordamos de ver hacia el horizonte. Miren, yo me tengo que levantar temprano todos los días. Y como tal vez lo pondría Arjona, el problema no es levantarse, el problema es que no quiero. ¿Verdad? El punto es que fíjese que madrugar tiene una gran bendición: ver el amanecer. Yo bendigo a Dios por el lugar donde vivo, porque donde vivo la ventana da hacia donde nace el sol. Y puedo ver los amaneceres todos los días. La verdad, si soy franco, no veo los amaneceres todos los días. Y así nos pasa con Dios, fíjese. Haga memoria, ¿cuántos amaneceres ha visto en este mes? ¿Verdad que ninguno? Igual. Pero igual hacemos con Jesús. Si no miramos esa hermosura natural que la tenemos ahí, gratis todos los días, piense en lo espiritual. Cuando había alguien que de verdad era orejitas largas, las abuelitas decían: ah, este pobre no le amaneció. ¿Sabe algo, hermano? A veces hemos andado así, hemos andado a oscuras. Y el que camina a oscuras llega a un punto en el que se acostumbra a fíjese. ¿Sabe cómo es? Como cuando uno va al cine. Y cuando uno entra al cine está oscuro. Cuando ya empezó, ¿verdad?, la película, uno entra y está oscuro, uno se tropieza, no logra ver. Pero al estar ahí un tiempito, como que ya uno puede ver bien y sin problema. Así son las tinieblas también del diablo. Al principio uno tropieza y todo, pero hay un punto en donde se acostumbra a la visión y como que nos gusta. Porque dice San Juan también en el capítulo 1, que la luz que alumbra a la humanidad vino a la tierra, pero que los hombres amaron más las tinieblas. Y la promesa de ese sol que amanece es un sol diferente al sol que nos amanece todos los días, porque el amanecer de Cristo es eterno. Se recuerda que la Biblia dice en Apocalipsis que allá en el cielo ya no hay noche, hermano. Y dice que no hay sol y no hay luna. O sea, el cielo es algo muy especial. Y dice que en la ciudad de Dios no necesita sol, porque la lumbrera de la ciudad es Cristo, es Dios. Miren qué interesante. Dice la palabra en el Salmo 119: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y la palabra lámpara se asocia con la luz, y la luz es vida. Y podríamos decir: vida es a mis pies tu palabra y vida a mi camino. La palabra de Dios es luz y es vida, hermanos. Amén. ¿Quieren ver amaneceres preciosos? Lean su palabra. Cada vez que la lean va a amanecer ese sol para ustedes. Amén. Es algo precioso y maravilloso. La vida en la tierra no sería posible si no estuviera el sol. Hablando físicamente, no podríamos subsistir sin el sol. No podríamos. Ahora hay algo curioso. Fíjense que el sol, yo no sé si ustedes sabían, pero yo estaba viendo en el, como dijo la Nacaranda, en el Discovery, que está creciendo. El sol se está haciendo grande, porque eso le pasa a todos los soles. Se empiezan a hacer grandes. Va a llegar un momento, fíjense, dicen los científicos, que el sol se va a hacer tan grande que nosotros y los primeros planetas nos va a tragar. Y que después que se hace grande, se hace pequeño y se enfría. Se crea una supernova, creo que es, y luego queda una cosa de, no sé si de color azul, yo soy daltónico, pero queda un sol así, muy fuerte pues, pero ya no como el que ahora nos da vida en este planeta. Y fíjese que es curioso, la gente niega a Dios, pero el otro día me decía algo el pastor: ¿cómo en este sistema solar, habiendo planetas similares en tamaño a la Tierra, en ninguno de ellos hay vegetación, no hay ningún tipo de vida? Solo en la Tierra.
Porque sabe algo, la Tierra está a la distancia perfecta del Sol. Si nos acercáramos unos kilómetros o nos alejáramos unos kilómetros, nos veríamos en serios problemas. Pero como Dios lo hace todo perfecto, eso es lo que a muchos no les entra, no nos entra. Que Dios tiene el control de todo y es perfecto en todo lo que Él hace. Ahora, para el panadero es el pan de vida. El pueblo de Dios caminó en el desierto y disfrutaron un privilegio que nadie nunca había disfrutado. Del cielo caía el pan para ellos, el maná. Creo que maná nos enseñaste que significa ¿qué es esto? Y Dios dijo, cuando sus hijos les pregunten ¿qué es esto?, les van a decir que Dios les dio de comer. Y Jesús dijo en San Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, dice el Señor. Y ahí está haciendo referencia a cómo el pueblo de Israel se hastió del maná. Porque le dijo, esa gente comió maná pero se murió. Pero yo soy el verdadero maná. ¿El verdadero qué es esto? Jesús es el Salvador. Amén. Jesús es el pan que alimenta. Él dejó la palabra. Fíjense que la gente la Biblia la ve de muchas formas, pero no de la correcta. Porque la Biblia es la revelación de Jesús y su amor para nosotros. La llamamos Antiguo y Nuevo Testamento en sus dos partes. Y no entendemos que los herederos de esos testamentos, del Antiguo y el Nuevo, somos nosotros. Y que cada vez que la leemos nos alimentamos del maná de Dios, el pan que otros desprecian. Se recuerda que Jesús contó la parábola del rico y Lázaro. Y dijo que Lázaro se sentaba a la puerta del rico que hacía grandes banquetes. Y anhelaba llenar el vientre de las migajas, porque el pan es como ese pan que está partiendo ahí esas manos, que simbolizan a Cristo. Era como papita. Y ese pan, que era como tortillas de harina, lo usaban de servilleta. Fíjense, era tanto el pan que hacían en una fiesta y se limpiaban la barba y a los perros les tiraban ese pedazo de pan con salsa y saliva. Pues dice que Lázaro anhelaba poder comer una migaja de las que caían de la mesa del rico, pero dice que nadie le daba, nadie se compadecía de Lázaro. Y Jesús dijo, pero Lázaro se murió, y el rico también. Y Lázaro fue llevado por los ángeles, dice, al seno de Abraham. ¿Y el rico qué pasó? Al infierno. Y cuando estaba Jesús le dijo, Abraham con Lázaro, le dijo el hombre atormentado, Padre Abraham, deja que Lázaro moje su dedo. O sea que Lázaro tenía una copa, fíjese. Porque él estaba celebrando y siendo consolado. Ya no era mendigo, ya no era enfermo, ya podía estar parado, estaba eterno con Abraham. Y en cambio el otro le dijo, deja que una gota deje caer en mi boca. Porque como nos decías tú, en el infierno una gota es un océano. Porque en el infierno no hay nada que apague la sed. Es un fuego eterno del que no sale nadie. Ahora, el pan, lo espiritual, Jesús, en un corazón, debe ser respetado y amado. No tiren sus Biblias, no las maltraten. Denle gracias a Dios de tener una Biblia. Saben que hace mucho tiempo yo les he contado que vino un pastor de Cuba y lo llevaron a una de las librerías cristianas, esas bonitas, Vicel. Y cuando él entró a la librería y empezó a ver todas las Biblias y todos los libros, fíjese que empezó a llorar y cayó de rodillas. Y él gritaba, estoy en el cielo, decía, estoy en el cielo, porque en Cuba no se les permite, no tienen acceso. Y ese hombre se gozó de estar en esa librería cristiana. Hermanos, uno ni va a las librerías cristianas, ni le interesa andar leyendo la Biblia, o renovarla, o comprar una nueva y regalarla usadita a alguien. No nos da a nosotros en el corazón como nos debería de dar gozo tener una Biblia en la mano. Solo eso es para hincarse y decirle a Dios, gracias Dios mío, que en esta nación yo tengo acceso a cantidad de Biblias.
Hay de todos tamaños, colores, de diferentes traducciones, hasta con anotaciones y explicaciones. Fíjese que hace un tiempo un hermano cumplió años y yo le regalé una Biblia muy linda de estudio. Y él me la agradeció y la recibió. Pero tristemente el otro día vi que la tenía ahí en un lugar. De nada sirve la palabra si no la usamos, si no la leemos, si no la vivimos. El pan que bajó del cielo es algo precioso. Ahora, para el banquero es el tesoro escondido. Para un banquero es el tesoro escondido. Mateo 13:44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Está hablando del reino de Dios, y el reino de Dios es Jesús. Porque Jesús dijo: cuando les digan el reino de Dios está allá o apareció allá al otro lado, no crean. El reino de Dios ya está aquí, les dijo él, porque Él es el reino de Dios. Él es el rey y es el reino, es el tesoro escondido. Y ese hombre dice, vendió todo, porque cavó y encontró el tesoro, lo tapó y fue a vender todo lo que tenía, dice la palabra, para comprar el terreno y ser dueño del tesoro. ¿Cuántos vemos a Jesús como un tesoro? Porque si Jesús es un tesoro, ¿será que lo dejamos así como a que cualquiera se lo pueda llevar? ¿Será que nos importa como un tesoro todo lo que Él nos enseña en su palabra? Porque cada cosa que usted lee en la Biblia es más valioso que todos los tesoros juntos de la tierra. Amén. Una palabra de Cristo en esta tierra es más importante que todo lo material que pueda tener y ofrecer esta tierra. El pastor nos contaba un testimonio de un padre de familia que en Estados Unidos no tenían que comer y sus hijas chiquitas querían comer y tenían hambre. Y él se acordó que la Biblia es como pan, como alimento, y les empezó a leer la Biblia a sus hijas. Y después de horas, creo yo, ¿verdad?, de leerles la Biblia, le dijeron a las niñas: papi, ya no, le dije, ya no leas, ya nos llenamos, ya no tenemos hambre. Fíjense qué tremendo, es un milagro que Dios sació el hambre física al escuchar la palabra. Uno no lo puede creer. Un día hablaba yo con un siervo de Dios y él me decía que él estuvo predicando en la montaña, y me dijo: esto casi yo no lo cuento, porque la gente lo puede tomar mal, pero a usted se lo voy a contar. Allá por Quiché, andaba yo montañado 3 días bajo el agua, con un frío, me dijo, y fíjese que no tenía, se me acabó lo que llevaba de comer y me quedé sin comer y andaba en vereda y andaba perdido y ya no aguantaba el hambre. Y me hinqué y le dije a Dios: por favor, no aguanto el hambre, dame de comer, así como aquel profeta, envíame los cuervos, porque ya no aguanto. Le digo: siento que me muero, me falta la comida. Y caminé otro poco y volví a orar, y así dice que él oró varias veces y vio a un ángel de Dios con un gran azafatón, dice, y le dijo el ángel de Dios: ven a comer. Y había de todo en ese azafate y comí, fíjese, hermano. Él ya está con Dios, ella se fue con Dios, pero cómo me llenó mi corazón oírlo, porque si algún día ustedes tienen de verdad un problema y tienen hambre y le piden a Dios, ustedes creen que Dios va a darles la espalda. Él alimenta. Dice el Señor que nosotros debemos de tocar, de llamar, de pedir, porque Él nos va a dar, Él nos va a abrir, Él nos va a revelar. Hay tantas cosas que deberíamos de aprender y que perdemos el tiempo en otras, en vez de aprender lo importante que es la relación con Jesús y conocer a fondo a Jesús. Por favor, para el constructor es el fundamento seguro. Mire qué hermoso eso. Aquí le marqué la ruedita que ve usted ahí, el Montesión.
geográfico, ¿verdad? Porque el lugar así se llama, pero realmente incluye, ahí se ve, mire, la explanada aquí de este lado, y se mira la mezquita que hay ahí sobre la explanada donde estuvo el templo. Todo eso se puede llamar Monte Sión. Es una referencia que se hace a todo lo que es esa parte antigua de la ciudad. Pero en Isaías 28:16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Al lado puse una fotita de lo que es Monte Sión, y ahí está ese lugar que le digo que en Israel le hablaba a unos hermanos hoy en la mañana que donde son los lugares históricos bíblicos siempre hay un templo católico. Entonces hay una iglesia donde fue dicen ellos que ahí fue la Santa Cena, ¿no? Pero realmente eso solo Dios lo sabe. Pero la cosa es que hay un arqueólogo judío que ha excavado ese lugar de Monte Sión y ha encontrado cosas bien interesantes que afirman la existencia de Jesús. Y es judío, fíjese. Pero él descubrió muchas cosas del primer siglo y encontró cosas donde se hace mención a Jesucristo como el Mesías y como Dios. Fíjese qué interesante. Ahora, ese constructor encuentra en ese fundamento, note, una piedra que dice que está probada, porque ella murió en la cruz y ya resucitó. Ya probó lo que Él es y lo que nos ama. Ahora dice que es angular porque es la piedra más importante y lo que sostiene toda la iglesia. Dice que es preciosa, es como un diamante, de cimiento estable. Incluso cuando uno lee en Apocalipsis de la Nueva Jerusalén, el cimiento de la Nueva Jerusalén son piedras preciosas. Ahora dice que es estable. No hay nada más estable que Dios. Uno sale, se ha fijado, y se va a su trabajo o a donde vaya uno, y uno siente el suelo y lo siente estable. Pero ¿y si hay un terremoto? Mi papá me ha contado de mi tía, que ya está también con el Señor, la tía Chávez, que ella estuvo para el terremoto del 17. Y luego hubo a los días un terremoto en el 18, que creo que fue una réplica, porque fue a finales de diciembre y luego en enero del 18 volvió otra vez a temblar fuerte, pero el del 17. Ella venía a dejar víveres, me cuenta mi papá, y venía a dejar víveres de Chimalte, no, o sea, ¿de dónde venía? De Bárcenas. Y empezó, y ella vio cómo la tierra se abrió y quedó el abismo para abajo y se volvió a cerrar. La gente pensó que era el fin del mundo. La gente pensó que era el fin del mundo. Aquí cerquita estaba el Teatro Colón. Quedó tan destruido que ya no lo reconstruyeron, lástima. Pero es algo tremendo cuando uno ve fotos de lo que ese terremoto hizo. Mi papá un libro tiene donde están las fotos. La catedral, hermano, en un gran hoyo. Las catacumbas quedaron expuestas y toda destruida. Fue terrible. Pero ¿cómo entonces el fundamento de nosotros es un fundamento que dice ahí que es estable? En Cristo no hay ningún peligro de terremoto que se abra el cimiento. En Cristo estamos, miren, seguros. ¿Sabe cómo es? Como cuando Jesús enseñó que el hombre sabio dijo que hacía su casa, ¿dónde? Sobre la roca, porque el necio, ¿dónde construyó? En la arena. Y note que contra las dos viviendas vinieron ríos, dieron con ímpetu, vinieron vientos, o sea, el vendaval vino. Pero dice que el que hizo su casa sobre la roca, esa casa permaneció. Y en cambio el otro tuvo una gran pérdida. Ahora, el cimiento de nuestra fe tiene que ser Cristo. Por amor de Dios, no ponga otro como cimiento, porque solo Cristo puede ser, Jesús puede ser el fundamento de nuestra vida. Ahora, para el carpintero, si me haces favor, para el carpintero es la puerta. En San Juan 10:7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, puse esa imagen con Jesús con las ovejas y no una puerta de madera, porque le quiero contar algo. Los pastores en Israel hacían apriscos.
Era una pared de piedras con espinos en la parte de arriba para evitar que las piedras se metieran a matar ovejas o a herir a las ovejas, y solo había una entrada. Era un vallado con solo una entrada, pero en vez de haber una puerta ahí, el pastor dormía ahí. ¿Se ha fijado que la Biblia dice: tu vara y tu callado me infunden aliento? Porque la vara es símbolo de autoridad y justicia de Dios, y el callado es aquella cosita con el ganchito, que cuando las ovejitas iban a meter, cabal, ahí lo llevan, cuando las ovejitas se van en los abismos o en cosas peligrosas, con el callado, mire, el pescuecito, ahí va la ovejita de regreso. A veces Jesús, mire, nos tiene que apretar el güero para traernos de regreso, porque nos vamos por donde es peligroso. Y había otra imagen por ahí donde hay un pastor así en un abismo, y ese iba a poner, pero me pareció más ad hoc esta imagen, porque Él es la puerta. Y mire, ahí va cargando una ovejita. Fíjese que esa ovejita no es la más consentida. Esa ovejita somos nosotros. Esa es la ovejita malcriada que se va para donde no se tiene que ir. Entonces fíjese que el pastor a esa oveja le quiebra la pata y se la venda, la unge y la carga, porque eso tiene un propósito. El dolor va a provocar en ese animal que no esté desobedeciendo. Luego, estar en los hombros todo el tiempo del pastor crea una vinculación con la voz y el aroma del pastor. ¿Se acuerda lo que leímos de Cantares al principio? Tu mejilla es como especias, tu boca como mirra. O sea, la oveja se acostumbra a dos cosas: el aroma y la voz. Entonces, cuando se sana de su patita, que es muy frágil, y así somos nosotros, frágiles de nuestras piernecitas espirituales, entonces el Señor la baja, pero esa ovejita se vuelve la sombra del pastor, porque se llega a acostumbrar tanto a Él y a su cariño, a sus cuidados, a todo lo que le va diciendo. ¿Sabe que el pastor le ponía nombre a cada oveja? El pastor le cantaba cánticos a sus ovejas. Por eso David era cantante, porque él le cantaba. Y han descubierto que la música, cómo sirve con los animales. Yo por ahí leí, no sé si hasta dónde es cierto, que un misionero que fue a África llevaba un violín. Por ahí leí una anécdota. Y que cuando sintió, se vio rodeado de fieras, leones, y sacó el violín y empezó a elevar himnos a Dios. Me dijo: vamos a morir alabando a Dios. Pero ¿qué si las fieras ya no le hicieron nada por la música y los himnos que él estaba interpretando? ¿No? Porque los animales, la música les llega. Ahora, el pastor maravilloso que es Jesús toca nuestras vidas con su voz, que es como un canto dulce y precioso. Hoy oramos por una persona, y esta que sigue es bien importante. Para el doctor, Jesús es el gran médico. En Jeremías 33:6 dice la palabra de Dios: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Note que está diciendo que va a revelar abundancia de paz y de verdad. ¿Por qué? Porque cuando uno está enfermo de gravedad, lo menos que uno tiene es paz. Y uno no conoce la verdad de Dios. Uno se enoja y le reclama a Dios por lo que uno está padeciendo y sufriendo. Pero dice Jeremías en ese capítulo: he aquí que yo les traeré sanidad. Y habla también de medicina. Hay un libro que tú me diste de una mujer que estaba para morirse. Era un guiñaco la mujer. Y fue llevada al cielo y vio al Señor. Y Jesús le enseñó, le dijo lo que tenía que compartir. Y le dijo: vas a regresar. Y él le dijo: no, ya no, por favor, porque ese cuerpo en el que ella estaba era un cuerpo agonizante. Y él le dijo: vas a decirles que te den el suero del queso, ¿verdad? El suero que queda del queso, cuando lo hacen, que te lo den con gotero, que te den suero. Eso vas a pedir. Y ella volvió, porque murió y resucitó en el hospital. Y estaban asombrados, y como pudo ella comunicó, no sé si escribió o cómo hizo ella, pero les comunicó
que quería el suero del queso. Y el doctor dijo, ay, el pobrecito está muriendo. Pero con eso, fíjense que se curó y escribió un libro, ¿verdad? Esa mujer tuvo la experiencia del médico que puede sanar. Fíjense cómo trajo sanidad y medicina. Ahora, la medicina de Dios va a sorprender a muchos. Porque es una medicina de Dios. Fíjense, ¿de dónde sacan todos los medicamentos? De la naturaleza. Porque Dios dejó... El otro día tú me mandaste un correo muy lindo, donde decía de frutas y verduras que tienen la forma de los órganos. Y que esas frutas con la forma de los órganos, por ejemplo, la fresa, va, que parece corazoncito, dice que es buena para el corazón. Los frijolitos y las semillas son buenas para los riñones. Y así decía de varias, tú, yo me recuerdo, me mandaste ese. Porque mire cómo Dios en su naturaleza nos deja claves para que nos curemos. Y la mayor cantidad de medicinas, o tío, que trabajas en eso, los principios activos, la gran mayoría salen, me imagino que de plantas y de algunos animales, ¿verdad? Sale el remedio. Ahora, fíjese que Dios hace cosas con nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro cuerpo una glándula aquí atrás de la nariz, no me recuerdo ahorita el nombre, está aquí atrás, pituitaria, esa. Pues esa glándula dice que genera una sustancia que se llama melatonina. Y estaba yo leyendo porque me llamó la atención, y yo no sabía que la melatonina la generamos nosotros en nuestros años mozos. Y por eso somos tan bonitos cuando estamos jóvenes. Pero fíjese que la glandulita se seca y queda como que es pepita de durazno, ¿verdad? La glandulita, pura pasita. Y ya no genera melatonina porque es para que nos muramos. Entonces nos envejecemos y nos morimos, nos arrugamos, nos achicamos y nos enjuntamos y nos morimos. Entonces, fíjese que la melatonina, la gente la está tomando ahora. Yo también. Porque fíjese que la melatonina, cuando usted toma una pastillita de melatonina antes de dormir cada día, es 1000 veces más fuerte que si tomara 3 veces al día vitamina E y vitamina C, las dos juntas. Porque es importante tomar la vitamina E y la C juntas. Pues la melatonina hace 1000 veces más que esas dos juntas 3 veces al día. Y le dicen que es la pastilla de la eterna juventud, porque fíjese que hay un señor que tiene 6 años tomando melatonina todos los días. Y dice que le hicieron exámenes y aparecía de cierta edad en los exámenes. Y cuando lo volvieron a examinar a los 6 años, resulta que había rejuvenecido casi 20 años. Todos a comprar melatonina, por... Ahora, fíjese qué interesante que Dios crea en nosotros ese tipo de cosas. La serotonina, la adrenalina, todas esas inas, y no son pastas, que tenemos en el cuerpo. Y fíjese cómo eso nos hace a nosotros, puchica, ser quienes somos y actuar y movernos. Sí, pero la melatonina, que es la serotonina. Ah, mire pues, porque Dios tiene también el equilibrio. Entonces también no hay que abusar. Sí, tiene como aquel anuncio, ¿verdad? Todo con medida, nada con exceso. O sea, tenemos que tener cuidado, pero fíjese cómo Dios da la salud y la medicina. Ustedes sabían que todos nosotros tenemos el remedio para todas las clases de gripes que hay en una cosita en nuestro cuerpo, es una célula que está ahí para cuando venga ese virus de gripe, porque nunca es el mismo, por eso no se cura, solo se alivian los síntomas, pero la gripe no se cura, es como el SIDA. Ahora, fíjese qué interesante, en nuestro cuerpo está la cura de esa gripe, y se detona una celulita minúscula, en alguna parte del cuerpo está, y fíjese qué interesante, a usted le duele el cuerpo, se decae, le da la moquera, le duele la cabeza, lo obliga a acostarse, porque fíjese que todos esos síntomas lo que hacen es que usted se quede quieto, porque cuando usted se queda quieto y no está trabajando y no está haciendo esfuerzos ni nada, da chance a su cuerpo a encontrar más rápido ese remedio que está dentro de usted. O sea, la cura de la gripe
no la tiene el hombre, pero Dios nos dejó todas las curas para todas las gripes en nuestro cuerpo. Miren qué interesante. Pero el pecado que hizo con el hombre trajo el SIDA, la inmunodeficiencia adquirida. Entonces, todas esas defensas que tenemos ya no están por el pecado. Y entonces, ya nuestro cuerpo ya no se puede curar. Entonces, a alguien no lo mata el SIDA. Fíjense, la gente dice, el SIDA lo mató. El SIDA no mata. El SIDA lo que hace es eliminar las defensas. Entonces, nos mata cualquier infección, la que sea. Un simple catarro nos mata, porque no hay cura en nuestro cuerpo para ese catarro. No hay cura para las infecciones. Ahora, el médico divino está aquí. Y si alguno tiene esta noche necesidad de sanidad, de salud, de fortaleza, de lo que sea, ese Dios maravilloso nos va a curar y a sanar. Él nos dio un nombre, le dio al pastor la visión del nombre de la iglesia. Tú le querías poner Jehová Rafa, me acuerdo de él. Pero Rolando Marroquín, no sé quiénes se acuerdan de Rolando Marroquín, que cantaba El Gladiador. Le digo, ay no, Miguelito, Jehová Rafa suena como a testigo de Jehová. Pero pongámosle la traducción, que es Dios tu sanador. Eso es Rafa, ¿va? Jehová Rafa es Dios tu sanador. Entonces por eso la iglesia se llama Dios tu sanador. Si no se llamaría Jehová Rafa. Le cuento eso, tal vez no se lo sabía usted de la iglesia. Cuando empezó hace tantos años, porque te usó tanto Dios, me recuerdo yo, en la oración para sanidad, para liberación. Y Dios te usó por años trabajando, y hasta el día de hoy te sigue usando en la oración por los enfermos y en la liberación. Porque Dios es eso, es un médico. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que uno puede ser la medicina de Dios. Yo no sé si ustedes sabían que dar abrazos levanta las defensas de los cuerpos. Fíjense ustedes. Mejor se abrazan solo a su esposa, ¿verdad? No van a andar curando ahí a otras señoras en la calle. Pero ¿cómo se llama? Entre la familia, ¿verdad? Y que hay confianza, y que se puede, pues abracémonos, ¿verdad? No andemos abrazando extraños. Va a haber problemas. Va a haber unción de puños a la noche. Entonces fíjese que imposición en la noche. Entonces fíjese que tenemos nosotros esa facultad de Dios. Ahora imagínense un abrazo acompañado de una bendición. A mí me gusta cuando el pastor el domingo al final hace con su manita así, nos echa una bendición. A mí eso me gusta. Porque eso llega. Al fin la gente no valora esas cosas, pero cómo es de importante, porque Él imparte bendición, sanidad, liberación, con ese tipo de actitudes y de gestos de amor de parte de Dios, porque Dios te pone a hacer eso por la iglesia. Incluso nos ha llamado al frente para venir a recibir. Yo sé que muchos han recibido sanidad de parte de Dios, porque ese es el Dios maravilloso al que vamos a descubrir en la doctrina de Él. Aquí terminamos, y si ponemos la última, o las últimas. Para el docente es el camino nuevo y vivo. Fíjese que encontré esa imagen y cómo me gustó. Porque cuando Cristo murió en la cruz, el velo se rasgó de arriba a abajo. Y miren la proporción, ese de blanco que está ahí es un hombre y aquí está parado otro. Y miren la cortina, el alto que tiene. Porque es una reproducción a escala del templo de Jerusalén. Y dice que el día que Cristo murió, el velo ahí se ve roto de arriba para abajo. Miren la altura, no podían decir que alguien llegó desde abajo y lo rompió, porque era una tela gruesísima. 5 centímetros de espesor. Eso no, rompan un pantalón de lona de hoy en la noche a ver si pueden. Tal vez de la costura. Sí, perdón. 15 metros de alto. 15, miren, si ahí se ve, mira cómo me gustó la foto, porque la relación, miren el que está aquí parado, eso era una inmensidad. 3 postes. 3 postes de luz uno sobre el otro. Y dice ahí, en Hebreos 10:20, por el camino nuevo y vivo. Note que ya no es un camino que esté muerto, porque Cristo resucitó. Por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo. Esto es, de su carne. Porque esa cortina representaba la humanidad de Cristo. Cuando estudiamos el tabernáculo y hablamos de esa puerta que estaba en el lugar santo y santísimo, que dividía esas dos áreas. El lugar, ahí se ve, lástima que la foto, pero ahí se ve la menorá y los panes sin levadura, y en el frente estaba el altar del incienso, pero la cortina cabal se rompió
y quedó para siempre expuesto, porque ¿sabe qué? Ese templo ya nunca más va a ser para la gloria de Dios. Lo van a volver a reconstruir, pero ya no va a habitar Dios en ese templo, porque ahora habita en los templos hechos por su mano, que somos nosotros. Amén. Y por eso es un camino nuevo y vivo, porque es un nuevo pacto en la sangre maravillosa de Jesús. Él abrió una brecha, un camino hermoso, difícil eso sí, porque dijo que era angosto y difícil el camino que lleva a la salvación, y que es ancho y amplio como el cuadro de la cruz que está ahora ahí abajo. Ese cuadro cabal representa eso, y se ve toda la gente cayendo en el infierno, porque es amplio y grande el camino que lleva a la perdición, pero el camino de la cruz es angosto, difícil, pero los que encuentran el camino hallan la salvación, y es una verdadera victoria. Y la última, creo que es esta que viene: para el agricultor es el sembrador y el Señor de la cosecha. Mire qué interesante. Lucas 10, verso 2. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos oramos para que Dios levante líderes dentro de la congregación? Es importante no solo bendecir a nuestro pastor, que eso lo tenemos que hacer todos. Orar y bendecirlo, que Dios le dé vida, unción, que Dios lo use con poder. Nuestra oración siempre tiene que ser de bendición hacia nuestro pastor. Pero aparte tenemos que orar también que dentro de nuestros hermanos se levanten líderes, porque hay mucho trabajo. Y esa foto me gustó porque mire ese gran campo y apenas los que están cosechando. Y así está el mundo, hermano. El mundo dice la Biblia, los campos están blancos, dice, y la mies está lista para la gran cosecha. Pero son poquitos los que están trabajando. No se deje apantallar por esos grandes elefantes blancos que el hombre crea, porque realmente obreros de Dios son pocos. Y es necesario pedirle a Dios que los obreros vengan a trabajar. Yo no sé quién de ustedes un día en el futuro va a estar trabajando para traer cosecha a la presencia de Dios. Pero anhelo que todos aquí tengamos el deseo y el anhelo, perdón que redundé, de llevar almas a Cristo. Benditos sean ustedes que le hablan del Señor a la gente. Y por favor nunca dejen de hacerlo. Cada oportunidad que haya, hay que decirle al Señor: pon la oportunidad, dame la ocasión para que a más de alguna persona yo le pueda hablar de ti, Señor. Lléname de gracia. Fíjense que uno en la mañana, ay, que no me pase nada en el tráfico, que no choque, que mis hijos, que el colegio, que no me lo van a golpear al niño, a la niña, que no nos falte comida, que danos esto y da una lista. Pero nunca oramos: Señor, úsame hoy para que alguien se entregue a ti. Viera qué lindo se siente cuando uno es el instrumento que Dios usa para tocar un corazón y que ese corazón llegue a los pies de Cristo. Yo bendigo, por ejemplo, a Carmencita, que ella, quien puede, le habla de Dios, y ha habido cosecha, ¿verdad, Carmencita? El otro día el pastor, vino una persona que venía por oración y me dice el pastor, cuando se fue la persona, aceptó a Jesús. Y hay varios que han venido y vienen por necesidad, ¿verdad? Bendita la necesidad, porque vienen por una necesidad de consejería, pero se van con Cristo y se van salvos. Me dice el pastor, valió la pena porque se fue con el Señor, aceptó a Jesús. Gente que ha jurado y ha dicho que nunca le va a hacer su oración de fe al Señor. Y ahí miren, pero suavecitos y cooperan. Reciben a Jesús. Gloria a Dios. Porque así es el Espíritu Santo. Amén. Miren, es Dios el que lo hace, no es uno, es Dios. Que Dios nos llene de esa unción, de esa gracia, para hablarle a cuanta gente. Rudy, en su trabajo, en el directorio, ahí va la semilla, ahí va el mensaje en el directorio. Ese directorio va a ser bendito siempre, porque ustedes le dieron el primer lugar a Dios en ese directorio. La parte fundamental de ese trabajo que mi hermano hace tan hermoso, que es un trabajo profesional y hermoso. Eso es tan lindo porque está Dios reinando en ese. Fíjese que la empresa realmente no es de mi hermano, es de Dios. Y por eso Él glorifica, y a mí me encanta ver ese directorio porque está lleno de semillas, está lleno de mensaje de salvación. Qué importante es eso. Y con unas gráficas y unas cosas preciosas. Mire cómo mi hermano buscó en su propio trabajo la manera de dar el mensaje.
Y de una forma, miren, que no ofende a nadie, no hiere susceptibilidades, todo lo contrario. Es algo que uno va viendo algo y buscando algo y de repente dice, ay, qué bonito es. Y deja ahí. Me decía Rudy, ahí va quedando la semilla, ahí va quedando la semilla. Mi hermano Raquel, cuando va a poner cortinas o hace sus trabajos de cortinas, ahí le está hablando de Dios a la gente y testificando cómo Dios le ha bendecido. Que me han contado ahí, hay unos abogados ahí de Misco que él les ha hecho cortinas. Y el otro día me decía la señora, son cristianos, y me decía la señora, ay, cómo me gusta cuando él me trabaja porque cómo habla de Dios. Mire, qué bonito que la gente diga, ay, oh tío, tan bonito su forma de ser, porque a cuanta gente puede le está diciendo que Dios es bueno, que Dios salva. Todo eso es importante. Mi mamá tiene un grupo de señoras en la casa desde hace hasta se han muerto ya varias, pero el Señor ya las repuso con otras. Sí, ya se desgranan la mazorca, pero miren, vuelven otra vez los maicitos al elote. Pero va para el cielo. Amén, gloria a Dios. Allá están en un elote de Dios. Entonces fíjense que ella es usada por Dios para predicar el evangelio a personas, porque muchas de ellas católicas. Y ahora están creyentes del Señor. Y le dijeron un día, mire, la verdad, Señor, más la veníamos porque la ayuda que nos da nos hacía venir. La bolsita de víveres y la ayuda económica o la ropa o lo que usted nos ha dado, veníamos por los regalos. Pero ahora aunque no nos dé nada, ahora venimos por la palabra del Señor. Tienen hambre. Fíjense cómo a los años de estar trabajando los corazones, se viene a crear el hambre. La mies es mucha y pocos los obreros. Ojalá aquí todos levantemos la mano diciendo, yo soy obrero. Amén. Yo hago mi parte. No hay que ir a predicarle a miles. Hermano, hacer la parte cada día. Decirle a Dios, hoy es una oportunidad de darle la luz a alguien, de llevar a alguien a los pies de Cristo. Y aquí vamos a terminar entonces. Y vamos a dar gracias a Dios porque nos permite iniciar este nuevo ciclo de prédicas. Aleluya. Solo vamos a terminar orando primero. Padre, gracias por este mensaje. Yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús que tú derrames, Señor, esas bendiciones tan abundantes y preciosas en cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, levanta en nuestros corazones un deseo fervoroso de servirte, de proclamarte, de decirle a cuanta gente podamos que tú eres un Dios vivo y salvador. Por favor, Jesús, utilízanos, y más que con nuestra boca, con nuestro testimonio. Ayúdanos, por favor, a dar un buen testimonio, cosa que nos cuesta a todos. Pero, Padre, sabemos que de tu mano lo podemos lograr. Yo te ruego, por favor, que tú bendigas cada corazón aquí reunido. Y también te pido bendición para lo que van a compartir para ti, Señor, por esos diezmos y ofrendas. Yo te pido, Padre, que tú extiendas tu mano dadivosa y prosperes y bendigas a todos mis hermanos y hermanas, a todos los dadores alegres, como está escrito en tu palabra. Que se abran las ventanas celestiales y que sea la sobreabundancia divina la que llegue a nuestros hogares, a nuestra vida, y que todo lo que hagamos prospere. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.